Hola, hola, mis queridos terapeutas holísticos, ¿cómo están? Bueno, hoy estoy aquí en esta sesión nuevamente de los miércoles para contarles cómo conseguir o cómo tener nuestras primeras terapias como terapeutas. Para quienes no me conocen o no lo recuerdan, yo soy María Virginia Pereira y soy terapeuta holística, psicóloga. Y bueno, hace unos 3 años emprendí este camino maravilloso de ser terapeuta holística y comienza, que me parece importante contarles un poco la historia, comienza a raíz de una depresión muy fuerte que tuve por una separación, un divorcio, ¿cierto? Pero en realidad más que el divorcio fue por el no cumplimiento de la expectativa del imaginario que yo tenía de lo que iba a ser esa experiencia. Entonces estuve un tiempo ahí, digamos que en la ciudad de los pozos, como digo yo, en las profundidades, en esa noche oscura del alma, buscando cuál era pues eso que debía eh, encontrar o permitir que surgiera en mí, ¿sí? Para poder como reconectarme con eso que me faltaba, ¿sí? Porque debo confesar que me faltaba incluso desde antes, pues, de este acontecimiento como personal que tuve de mi divorcio. Entonces, comienzo por empezar a encontrar como una esperanza o un aliciente en la vida a través del tarot. Escuchaba algunas personas que digamos que para mí son referentes en ese tema, como son Altai Rai y como son Nari Astral, que hablan mucho del tarot evolutivo, pero combinado con el tema de constelaciones y del tema del transgeneracional. Y ahí empecé como a empezar a aferrarme a alguna esperanza y a conectarme con este tema. Y de esta manera, pues, empiezo a trabajar en la lectura del tarot, a aprender cada vez más y se me volvió, pues, digamos que un pasatiempo bastante interesante que como les decía al inicio, me empezó a dar, pues, como una posibilidad de vida. Adicionalmente, pues, para ir un poco más atrás, desde muy pequeña, siempre supe que tenía como un don o una intuición un poco más elevada que las demás personas. Sentí incluso que no encajaba en mi entorno, no estaba de acuerdo con muchos temas con respecto a las apariencias, a mucha conexión con lo material, a tener que vivir una vida de lujos, no, era más como una mirada hacia adentro, ¿cierto? Siempre fui muy atenta o muy dispuesta al tema de tener una mirada más hacia adentro que hacia afuera. Entonces, esa sensación de no pertenecer, me atrevería a decir que la tuve hasta que encontré este camino como terapeuta holística. Y un día cualquiera, buscando a mis tarotistas favoritas, me encontré con Tatiana. Entonces ahí fue donde conocí a Transformando Almas y fue mi primer estudio, digamos, en estos temas holísticos, y empiezo a darme cuenta que pertenecía a esa comunidad y que pertenecía a esa tribu, ¿cierto? Entonces, yo tenía una compañía de asesorías a nivel organizacional y más o menos en julio del año pasado tomo la decisión de dejar ese emprendimiento, ese negocio, y decido dedicarme 100% al tema de las terapias holísticas. Pues estudié los temas me certifiqué en ceremonias holísticas, en círculos de mujeres, en biodescodificación, en códigos sagrados, bueno, en flores de Bach, bueno, en diferentes cosas, como tratando de encontrar qué era aquello que me ponía a vibrar y que para mí hacía sentido el empezar a ejercer desde lo holístico, porque las terapias holísticas son un universo que tiene infinidades de posibilidades. Entonces, cuando termino la certificación, lo primero que empecé a hacer fue la construcción de la marca, ¿cierto? Entonces, en la construcción de la marca, ahí empiezo a darme cuenta que yo misma la construí, no busqué a alguien que la construyera. Ya hay muchas herramientas con inteligencia artificial que casi que tú les das las instrucciones sobre qué es lo que quieres, qué es tu personalidad, qué es lo que buscas, y te da unas posibilidades para hacer este tema de tu imagen. Entonces lo hice así. Yo soy una persona que tiene mucha conexión emocional, por eso el logo de Sanación Alquímica es un icosaedro, que es el elemento agua, tiene que ver y la conexión con las emociones.
Adicionalmente, el color turquesa también tiene mucho que ver con la transformación y con todo ese tema del movimiento. Entonces, representaba mucho de lo que yo quería, mostrar sobre la marca. Ahora, pues sanación por todo ese tema que hacemos en la transformación de la vida de las personas en cuanto al bienestar, a la salud, a la reconexión también con ellas mismas y a recuperar esa identidad y esa autenticidad y sentir que pertenecen. Entonces, pues el tema de sanación era bastante interesante para mí. Y el tema de alquímica nace porque la alquimia es la combinación, ¿sí? Entonces yo ya sabía que yo quería trabajar la combinación de diferentes técnicas. Entonces, desde ahí es donde nace pues como ese primer como logro del tema de tener una marca, ¿sí? Comienzo a montar mis redes y sobre todo a contarle mucho a la gente que yo sentía que conectaba con estos temas desde la pasión y desde mi autenticidad, que era eso que yo estaba haciendo y lo que pretendía hacer. Porque definitivamente los primeros llamados o los primeros clientes son nuestra red de contactos naturales, que tiene que ver con nuestros primos, nuestros amigos, los novios de las amigas, personas de nuestro círculo cercano, del trabajo quizá, ¿cierto? Que son los que empiezan a ser parte y a conocer un poco sobre esto. Y empecé con el voz a voz, ¿cierto? Ahí obtuve pues como mis primeros clientes, pero me encontré con otra barrera luego de tener la marca y de estructurar las redes. Y esa barrera era que yo no sabía qué era lo que iba a vender, o sea, sabía cuáles eran las herramientas que me gustaban, que era la biodescodificación, digamos que las visualizaciones guiadas, las meditaciones guiadas, la geometría sagrada y el tema de los códigos sagrados, ¿cierto? Entonces, la barrera fue que no tenía una estructura, o sea, sabía y tenía todas las herramientas, pero no sabía cómo empezar a ofrecer ese paso a paso. Entonces ahí fue donde hice un curso de la Cruz de Ankh, ¿sí? Para los negocios holísticos, y ahí entonces estructuré todo un tema de esa estructura que tiene que ver con el reconocimiento, el conocimiento de las personas, este tema de germinar, qué es eso que quieren, todo el tema del crecimiento y todo el tema como del vuelo o de la estabilización de los consultantes dentro de lo que tiene que ver con la terapia. Y eso lo empecé a estructurar para cada síntoma. En mi caso, pues que tengo una corriente o que me gusta tanto el tema de la biodescodificación. Entonces, a empezar desde ahí, ¿sí? A tener como todo un speech o un argumento de venta que estuviera alineado con ciertas fases y que para ellos les diera todo el sentido del mundo. También entrar en frío, digamos que sin que te conozcan y sin que tú sepas qué es lo que ese consultante necesita, es un poco riesgoso. Entonces yo empecé a hacer una reunión previa para poder contarle a las personas que se acercaban a mí de manera gratuita, simplemente pues llegaba a contarles un poco sobre qué era lo que hacía, a indagar sobre sus expectativas, a levantar un poco su historia clínica para saber qué era aquello que buscaban y cómo desde las herramientas que yo tenía, si podía o no podía apoyar su proceso de crecimiento y de sanación y de bienestar. Y desde ahí pues entonces tenía ese primer contacto y ellos también al sentirse escuchados y al que yo les dijera cuáles eran esos objetivos terapéuticos que yo tenía y que veía viables en su proceso, pues se desarrolla una confianza y desde ahí ya ellos entonces deciden tomar la terapia, ¿cierto? El proceso terapéutico. También vale la pena aclarar que yo en el camino también he descubierto que las terapias son muy buen camino de aprendizaje y muy buen camino de generación de ingresos en el corto y en el mediano plazo, pero en el largo plazo no, porque no depende de ti, es decir, puede haber muchas cancelaciones, puede haber consultantes que van terminando pues, su proceso terapéutico, empiezan a sentir que ya cerraron cierta brecha importante, entonces que necesitan espaciar más las consultas, que necesitan cada vez menos acompañamiento. Entonces, digamos que no es un tema que sea como un ingreso pasivo, por decirlo así, o permanente en el tiempo, recurrente en el tiempo, sino que es estacional, de acuerdo a la necesidad puntual que tienen de sanación. Entonces ahí también
nace todo este tema de empezar a dar clases, cursos y otro tipo de digamos que de impacto para las terapeutas holísticas, desde las mentorías y demás, y los terapeutas holísticos para poder como empezar a generar unos ingresos un poco más allá de mucho, de que fueran recurrentes en el tiempo. Otra de las barreras que me encontré es que quería hacer de todo. Es decir, yo empecé vendiendo rituales, vendiendo ceremonias, vendiendo consultas, vendiendo paquetes, vendiendo limpiezas, o sea, vendiendo de todo con la intención de poder abarcar la mayor cantidad de personas y por ende pues ir como creciendo económicamente el negocio porque ya me estaba dedicando al 100% al ejercicio de esta profesión. Pero allí, al darme cuenta que no estaba siendo como muy direccionada, pues o muy enmarcada en un mercado objetivo o en un público objetivo, pues entonces era muy difícil poder como leer quiénes eran las personas a las que les estaba vendiendo, específicamente poder saber o hablar en términos de los problemas y de las soluciones que ellos necesitaban. Entonces empecé solamente a enfocarme en el tema de consultas, ¿sí? En ocasiones cuando me piden algún tipo de ceremonia o algún tipo de limpieza, pues lo hago, pero no es lo que vendo, ¿sí? O sea, hoy no me dedico a la venta específicamente de ese otro tipo de servicios. Eh, Sin embargo, con quienes pues empecé o con quienes eh, crecí en este camino que me lo piden, pues lo hago. Otra de las barreras, sin duda, fue el poner precio de la inversión de cara a los consultantes, ¿cierto? Porque ahí está en una encrucijada de lo que tiene que ver con nuestra ancestralidad y el transgeneracional, y digamos que incluso el colectivo de la valoración de la mujer, ¿cierto? Y de esto que hay, este mito o esta creencia limitante que hay en el colectivo de que usualmente el servicio y el ayudar a otros no se cobra, algo como si fuéramos fundaciones o entidades de beneficencia, ¿cierto? Entonces, lo primero que empecé a hacer fue a desmontar esas creencias y a trabajar muchísimo desde la reprogramación del inconsciente y desde el merecimiento y desde perdonar incluso a los ancestros y al linaje y al tema del colectivo, para poder pues como reconciliarme con eso para poder empezar a darme un valor, ¿cierto? Entonces ese es también otro de los ejercicios que se debía hacer, el tema de hacerse cargo también de todo aquello que puede ser una limitación con respecto al valor y al merecimiento que nosotros mismas nos damos y que de alguna manera pues está transversalizada por lo que la sociedad o por lo que el mercado, incluso por lo que nos han dicho que debe ser ese valor, ¿cierto? Mm, digamos que tuve como tropiezo, tanto cobrando mucho, que no es mucho, pues, eh, que fuera pues de pronto como inadecuado, sino que para mí tenía la percepción de mucho y también cobrando poco, ¿cierto? Y yo tengo un asunto ahí que tiene que ver con que yo soy muy maternal y muy dadivosa, entonces también, y que aún lo sigo haciendo, yo hubiera querido que cuando yo estaba en ese pozo, en esa ciudad tan escabrosa de la depresión y el sinsentido, alguien me hubiera dado la mano para salir de ese proceso sin tener que esperar a que siguiera su curso y fuera cuando tuviera que ser. Entonces, cuando yo veo que hay un interés genuino y que las personas realmente se comprometen, quieren hacerlo y están como en esa sintonía de, de recuperar su vida y demás, pues también hago algunas concesiones, no solo en cuanto a dinero, sino también pues en cuanto a la tarifa, sino también en cuanto a los plazos de pago. Entonces, digamos que creo que también en ese dar y recibir he recibido una correspondencia importante, ¿sí? Que creo que todos debemos dar en alguna medida algo, eh, por lo menos el reconocimiento, por lo menos entregar algo a la sociedad que se nos ha olvidado que dar también es importante, como sin
sin esperar nada a cambio, aunque aquí pues igual siempre debe haber un pago de algún tipo, sea simbólico, sea material, pero siempre debemos recibir un pago. Al final es nuestro trabajo, ¿cierto? Pero digamos que también me ha funcionado mucho esa conexión y esa generación de confianza con el otro, que tiene que ver mucho con ese conocimiento de su historia y ese entendimiento de su historia y del no juicio, ¿cierto? Que si bien nosotros lo trabajamos en toda esta carrera y en toda esta profesión, cuando vamos desarrollando esta habilidad de poder entregar nuestros dones de sanación a los otros, es supremamente importante estar en el no juicio, incluso desde el dinero, ¿sí? Desde lo que representa para el otro el dinero. Entonces, hay que saberse dar el valor, ¿sí? Hay que reconocer el valor, pero también hay que mirar hasta qué punto podemos entregar algo a los demás, por lo menos desde mi perspectiva, ¿cierto? También dentro de lo que es este ejercicio, bueno, empecé a publicar, como les decía, pues creé la marca, luego las redes, y de ahí empecé a hacer unas publicaciones periódicas. Empecé por mi cuenta a hacer lo poco que sabía hacer. De ahí conseguí varias personas que me llamaron y fueron mis primeros consultantes. Con ellos empecé alrededor de cobrar $35 más o menos por consulta. Y tenía unos paquetes mensuales, perdón, con un pago semanal, ¿sí? Y luego pues fui subiendo la tarifa. Ahorita digamos que estoy entre 80 y $110 la consulta. Hay algunas tarifas, digamos, diferenciales con respecto al tema pues de chicas que son alumnas, de personas que han estado conmigo en algunos otros cursos o que han comprado algo, bueno, digamos, o pues, digamos, de las campañas pues que sacamos para poder apalancar este tema de las consultas. Entonces, pero eso me lo fue dando el mercado, es decir, a medida que iba teniendo consultantes y les iba contando sobre la tarifa, iba viendo la aceptación, pues iba verificando que ese podía ser un buen número, ¿sí? Entonces, así fue como fui creando o generando como las tarifas. Pero es importantísimo conocer el mercado, no solamente para cuánto cobrar y que no nos dé miedo cobrar, sino también todo este tema de identificar qué es lo que las personas a las cuales nosotros nos queremos dirigir, pues están dispuestos a pagar y pueden pagar. Por ejemplo, para los círculos de mujeres hay unos valores distintos por sesión con respecto a lo que se cobraría por la consulta. También hay otros temas si vas a hacer un curso específico de un número de horas determinado, pues también tiene un valor diferente. Entonces, es como mucho indagar y conocer nuestro mercado frente a qué es eso que ellos quieren que nosotros les entreguemos, no solamente desde la expectativa y desde lo que es el producto y el servicio, sino también desde la tarifa que están dispuestos a pagar. A veces no es lo que yo quiera cobrar, es lo que los consultantes y el mercado que nosotros hemos seleccionado deciden o tienen posibilidad, digamos, de ingreso económico de pagar, ¿cierto? Entonces, esa es otra cosa. Yo conozco terapeutas que pagan 200, 300, que cobran 200, $300 por consulta, ¿sí? Pero están en otro tipo de países, con unas capacidades diferentes, con una economía completamente diferente, por ejemplo, a la economía colombiana, que es donde estoy ubicada yo, ¿cierto? Entonces, también el costo de vida de los países, pues ahí hay bastante que tener en consideración. El otro tema es que nosotros, dentro de todo este ejercicio, tenemos que ser muy claros en poder reconocer no solamente qué servicio vamos a brindar, sino cuáles son esas herramientas que yo voy a ofrecer y tener una estructura desde ahí. Es vital desmontar las creencias que nos limitan con respecto al tema del merecimiento, de nuestra capacidad, de nuestro empoderamiento, ¿cierto? Y creer en esto, y no solamente creer en esto, sino creer en nosotros. También está el tema de cómo generar unas tarifas que sean competitivas en el mercado y que sean competitivas pero a la vez rentables para quien está
haciendo las consultas. Y súper importante el tema es posible tener unos ingresos que sean recurrentes en el tiempo para poder sostener, pues, y sostenernos como terapeutas, ¿cierto? Que ya tiene que ver como con espacios grupales, con temas de cursos, con temas de programas de transformación, otro tipo pues como de estrategias. Y por otro lado, pues las terapias definitivamente sí son el mayor camino de aprendizaje que hay para perfeccionar una técnica o una herramienta. Pero a lo largo de lo que yo he estado en este camino, a las personas no nos falta la habilidad o no tener el don, nos falta es la estructura y sobre todo el creer en nosotros, ¿cierto? Y el desmonte de esas creencias pues que nos limitan. También para poder sostener no solamente económicamente la práctica de ser terapeuta holística, es súper importante sostenernos a nivel emocional. ¿Qué quiere decir con sostenernos a nivel emocional? El tema de que yo debo tener un compromiso por sanarme y por estar en consulta de manera periódica, porque puede ocurrir que haya puntos ciegos o que yo no logre comprender qué es eso que está ocurriendo con mi consultante o cómo empezar con él o cómo brindarle una terapia, porque tiene muchos malestares, muchos conflictos presentes en simultáneo, todos son igualmente importantes, entonces pues eso es una manera. Pues uno de los tipos, digamos, que de situaciones en los que vale la pena tener un terapeuta holística para nosotros mismos. Y adicionalmente está el tema de que yo puedo hacer una cosa que se llama contratransferencia, y es que yo me puedo, como nosotros sanamos a través de las personas que atendemos, yo puedo conectarme con la historia, así esté muy anclado, hay algunas heridas que pueden salir a la superficie que yo quizá no haya conocido o no haya reconocido, por decir de alguna manera, que necesitan ser trabajadas para no poner juicios o nuestras creencias al servicio de la terapia con nuestros consultantes. Entonces es vital también comprometernos, y también es amor propio, el equilibrarnos, el calibrarnos, el hacernos consciente de que nosotros también necesitamos algún tipo de apoyo y de acompañamiento en esta práctica terapéutica, ¿sí? Entonces, para cerrar, quiero contarles que mi camino pues debe ser muy parecido al de cada uno de ustedes. Empecé con pocos recursos a estructurar un producto, pues primero una marca, luego un producto, luego un servicio, a segmentar o a depurar qué era lo que yo quería y lo que no quería, qué me funcionaba y qué no me funcionaba, también a quién quería atender y cuánto podía pagar ese tipo de personas que yo quería atender, ¿cierto? Vital tener una estructura, ¿sí? Un paso a paso. También reconocer nuestro valor y desmontar todas esas creencias limitantes que tenemos con respecto a la abundancia y al merecimiento. Tener un acompañamiento terapéutico permanente. Cuando digo permanente no tiene que ser todos los días, todas las semanas, pero sí quincenal, mensual, asistir a nuestra terapia. Y adicionalmente, pues, lanzarse al vacío y cobrar, ¿sí? Así sea con miedo, así sea con cierta inseguridad, ¿sí? Como les decía ahorita, a mí me daba miedo cobrar y hoy les puedo decir que estoy facturando alrededor de unos 4.500 dólares mensuales, producto de las consultas. Entonces, vale la pena hacer ese recorrido, ¿sí? Pero es vital que tengan en cuenta que no solo se necesita la habilidad, también la estructura y también el desmonte y el acompañamiento de otras personas para poder, el desmonte de las creencias y el acompañamiento en el reajuste de lo que pueda salir de esas creencias y de esas heridas a lo largo de este camino de ser terapeuta holística y de conseguir nuestros primeros consultantes. Les mando un abrazo, los quiero mucho y hasta que nos volvamos a ver.